Nunca olvidaré el sonido del golpe. Fue seco, brutal, como si algo dentro de mí se rompiera junto con el silencio de la casa. Caí en el baño, con el cuerpo torcido y la espalda pegada al suelo helado. Intenté moverme, pero el dolor en la cadera fue tan agudo que me dejó sin aire. La toalla cayó a un lado, el agua seguía corriendo, y yo solo podía mirar el techo, esperando que el tiempo pasara rápido o que alguien escuchara mis gritos. Llamé a mis hijos, uno por uno, 5 números, 5 tonos que sonaron largos, vacíos, indiferentes. Nadie contestó. Nadie. Ni siquiera un mensaje, una llamada de vuelta, una palabra. Solo el eco del teléfono y mi respiración cada vez más entrecortada. Pasaron los minutos, luego las horas. El suelo estaba tan frío que parecía que me abrazaba. El dolor se transformó en miedo, y el miedo en una tristeza que no se parece a ninguna otra. Pensé en cada uno de ellos, en cómo los había criado sola desde los 34 años, cuando su padre murió. 5 bocas que alimentar, 5 uniformes que lavar, 5 motivos para seguir respirando. Y sin embargo, ahí estaba yo, a mis 68 años, sola, mirando un techo blanco que no respondía. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Empecé a hablar conmigo misma, para no enloquecer. Tranquila, Paola, me repetía. Esto pasará. Vas a salir de aquí. Pero el reloj del baño no mentía. Ya habían pasado 3 horas. El cuerpo se me estaba entumeciendo y los dedos temblaban. En medio de la desesperación, recordé al vecino del piso de arriba, Daniel, un hombre de unos 50 años, callado, amable. Apenas lo conocía. Nos cruzábamos en el ascensor, y él siempre me saludaba con un «Buenos días, doña Paola». Nunca imaginé que ese saludo cotidiano se convertiría en mi salvación. A duras penas me arrastré hasta el teléfono que había caído al suelo. La pantalla estaba agrietada, pero funcionaba. Con los dedos entumecidos, marqué su número. Tardó en contestar. «¿Hola?» Su voz sonó sorprendida. «Daniel, soy Paola, la del 2B», dije con un hilo de voz. Me caí. No puedo levantarme. Silencio. Luego, el sonido de pasos apresurados. «No se mueva. Voy enseguida». Tardó menos de 1 minuto. Golpeó la puerta con fuerza y cuando escuché su voz del otro lado, empecé a llorar. «Tranquila, doña Paola. Ya estoy aquí». Logró abrir la puerta con la ayuda del conserje. Cuando me vio en el suelo, se arrodilló sin pensar. «Dios mío, ¿desde cuándo está así?» 3 horas, susurré. Él me cubrió con una toalla seca, y sus manos, tibias y firmes, me dieron una calma que mis hijos ya no sabían darme. «Vamos al hospital», dijo con decisión. «No la dejaré sola». En ese momento entendí que a veces la ayuda no llega de la sangre, sino del alma de un extraño. Me levantó con cuidado, me cubrió con su chaqueta y me llevó al coche. El camino fue largo, pero en su silencio había más compasión que en todas las palabras vacías que había escuchado de mis hijos en años. En el hospital, los médicos confirmaron lo que temía: una fractura leve en la cadera y un golpe en la espalda. Nada grave, pero suficiente para dejarme postrada por semanas. Daniel se quedó conmigo hasta que me ubicaron en la habitación. No preguntó por mis hijos, no pidió explicaciones. Solo se quedó sentado junto a la cama, con esa calma de quien entiende el dolor ajeno sin necesidad de hablar. «Le agradezco tanto», le dije. «No me agradezca», respondió. «Cualquiera haría lo mismo». Lo miré a los ojos y supe que no era verdad. No cualquiera lo haría, ni siquiera mis propios hijos. Esa noche, mientras el suero goteaba y las luces del hospital parpadeaban, cerré los ojos y pensé en lo irónico que era todo. Haber dado la vida por 5 personas que ni siquiera contestaron el teléfono y ser salvada por un hombre que apenas sabía mi nombre. No lo sabía aún, pero ese accidente no fue una tragedia, fue un aviso, una llamada de la vida para recordarme que, a veces, los lazos verdaderos no se heredan, se encuentran. El sonido del monitor del hospital me despertó. Un pitido constante, monótono, como si me recordara que aún seguía viva. Por un momento, no supe dónde estaba. El techo blanco, el olor a desinfectante,
la luz fría filtrándose por las persianas, todo me resultaba ajeno. Pero entonces lo vi. Sentado junto a la cama, dormido en una silla, estaba Daniel, su cabeza inclinada, los brazos cruzados y ese gesto tranquilo que solo tienen las personas que hacen el bien sin buscar nada a cambio. Me quedé mirándolo largo rato. Era un hombre sencillo, de rostro curtido por el trabajo, con el cabello empezando a encanecer en las sienes. Vestía una chaqueta gris y unos jeans gastados. No tenía anillos, ni relojes caros, ni la mirada vacía de quien vive apurado. Tenía algo más valioso: humanidad. Cuando abrí los ojos por completo, él despertó sobresaltado. «Doña Paola, ¿cómo se siente?», preguntó de inmediato acercándose. «Mejor, gracias a usted», sonrió, aliviado. «Los médicos dijeron que fue una suerte que me haya llamado a tiempo. Un poco más, y la hipotermia le habría hecho daño. Intenté incorporarme, pero el dolor en la cadera me lo impidió». Daniel se apresuró a ajustar la almohada detrás de mí. «Tranquila, no se mueva mucho. Ya le traje agua». Tomó un vaso del buró y me lo ofreció. Lo observé con una mezcla de gratitud y vergüenza. «No tenía por qué quedarse», le dije. «No podía irme». Su tono fue sereno, pero firme. «No dejaría sola a mi madre si le pasara algo. Pero yo no soy su madre». «No», respondió, «pero podría serlo». Sus palabras me golpearon más que la caída. Sentí un nudo en la garganta. Hacía años que nadie me hablaba con esa ternura, ni siquiera mis propios hijos. Durante el resto del día, Daniel se quedó a mi lado. Me acompañó mientras los médicos hacían sus revisiones, mientras el enfermero cambiaba el suero, mientras el reloj marcaba las horas lentas del hospital. Me contó que vivía solo, en el piso de arriba, y que trabajaba como técnico de mantenimiento en una escuela. «No tengo familia», dijo con naturalidad. «Mis padres murieron hace años, y nunca me casé». «¿Y nadie lo espera en casa?». «Solo mi perro, Bruno», sonrió con un dejo de tristeza. «Pero él entiende». Yo también entendía. A esa edad, la soledad se vuelve una sombra silenciosa que uno aprende a ignorar, hasta que un día la nota sentada en la misma mesa. Daniel y yo compartíamos esa sombra. A la hora del almuerzo, una enfermera entró con la bandeja. Pollo, arroz, una sopa tibia. No tenía hambre, pero Daniel insistió. «Coma un poco, doña Paola. Tiene que recuperar fuerzas». «¿Siempre es así de mandón?», pregunté, intentando sonreír. «Solo con las personas que me importan». No supe qué responder, así que obedecí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente se preocupaba por mí. Mientras comía, mi mente viajó atrás, a los años en que mis hijos eran pequeños. Recordé cómo corría de un lado a otro, con una mano cocinando y la otra arreglando mochilas. Recordé las noches sin dormir, el cansancio, el miedo a no poder darles lo suficiente. Y ahora, al pensarlo, me dolía comprender que todos mis esfuerzos no bastaron para enseñarles lo más básico, la gratitud. «¿Sus hijos vendrán a verla?», preguntó Daniel con cautela. Tragué saliva. «No lo sé. Los llamé antes de que usted llegara». Ninguno respondió. «Tal vez no se enteraron». «Se enterarán». «Pero no vendrán por cariño, Daniel». Él me miró, sin saber qué decir. Su silencio fue un gesto de respeto, no de incomodidad. Había en su mirada algo que me calmaba, esa comprensión silenciosa que solo tienen los que también conocen el abandono. Cuando cayó la tarde, el sol se filtraba por la ventana del hospital, tiñendo la habitación de un dorado melancólico. Daniel se levantó para irse. «Voy a dejarle mi número, por si necesita algo». Sacó un papel arrugado del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. «Y no se preocupe, mañana paso temprano a verla. No tiene que hacerlo. Lo sé, pero quiero hacerlo». Me quedé sola, observando la puerta cerrarse tras él, y de pronto me di cuenta de algo que me estremeció. Ese hombre, un casi desconocido, había hecho en un solo día lo que mis 5 hijos no hicieron en años. Me escuchó, me cuidó y me trató con dignidad. Esa noche, cuando las luces del pasillo se apagaron, cerré los ojos y recé. No pedí por mis hijos, pedí por Daniel, por su bondad, por su corazón cansado, por ser la mano que me levantó cuando las mías ya no podían sostenerse. En el silencio de la madrugada, entre los sonidos de las máquinas, pensé que tal vez Dios no siempre manda ángeles con alas.
A veces los manda con voz cansada, manos de trabajador y un corazón dispuesto. Y en ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir en paz. El tercer día en el hospital amaneció gris. El cielo, cubierto de nubes, parecía reflejar mi estado de ánimo. Daniel había pasado temprano, como prometió. Traía flores del jardín del edificio. No eran muchas, apenas 3 margaritas, pero me parecieron más hermosas que cualquier ramo comprado. Para que no se sienta sola, me dijo, dejándolas en un vaso de plástico. Le sonreí, aunque por dentro sabía que, en cuanto él se fuera, la soledad volvería a ocupar su sitio. Después del desayuno, el teléfono sonó. Por un segundo, el corazón se me aceleró. Pensé que era uno de mis hijos, preocupado, arrepentido, con voz temblorosa. Contesté con ilusión. «Hola, mamá, me dijeron que te caíste». Era la voz de Laura, mi hija mayor. Su tono no sonaba preocupado, sino cansado, impaciente. «Sí, hija, estoy en el hospital, pero ya me siento mejor». «¿Y por qué no me llamaste antes?», replicó. «Me enteré por el grupo de vecinos. Te llamé, Laura. A ti, a todos». Nadie contestó. Silencio. «Ah, bueno, es que estábamos ocupados. Ya sabes, trabajo, los niños, la vida». Su frase fue como una cuchillada disfrazada de excusa. Intenté cambiar de tema. «No te preocupes, no fue grave. Un golpe en la cadera, pero ya me atienden bien». Ella suspiró al otro lado. «Mamá, aprovechando que te tengo, quería preguntarte algo». Mi pecho se apretó. «¿Qué cosa? ¿Sigues teniendo esos ahorros en la cuenta del banco? Los que papá dejó cuando murió». Por un instante creí haber escuchado mal. «¿Eso es lo que querías saber?», pregunté con la voz temblorosa. «No te enojes, mamá. Es que, si los tienes, podrías ayudar a Tomás con la entrada de su casa». Tuve que cerrar los ojos para no llorar. La conversación no era sobre mi caída. Era sobre dinero. Como siempre. «Laura», dije despacio, «ahora no puedo hablar de eso. Estoy cansada». «Bueno, piensa en lo que te digo», respondió sin emoción. «Llámame cuando salgas del hospital». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono largo rato. Sentí que las paredes se encogían, que el aire se hacía pesado. No era solo decepción, era confirmación. Mis hijos ya no me veían como madre, solo como una cuenta bancaria con nombre propio. A media tarde, otra llamada. Esta vez era Gabriel, mi segundo hijo. «Mamá, escuché que estás internada. ¿Qué pasó ahora?», dijo con tono apurado. «¿Qué pasó ahora?», como si enfermarse a los 68 fuera un capricho. «Me caí en el baño, hijo. Te lo he dicho 1000 veces. Deberías vender esa casa vieja y mudarte a un lugar más cómodo». «Es mi hogar, Gabriel. Lo construimos con tu padre». «Sí, pero ya no puedes vivir sola. Y si vendieras, con ese dinero podrías ayudarnos a todos un poco». Tragué saliva. «¿Ayudarlos? Claro, mamá. No tiene sentido que sigas ahí sola, aferrada a recuerdos». Esa palabra, recuerdos, me dolió más que cualquier golpe. Para ellos, mi vida entera era eso, un estorbo lleno de pasado. Corté la llamada con la voz quebrada. Cuando Daniel entró a verme, intenté fingir normalidad, pero mis ojos me delataron. «¿Le dijeron algo sus hijos?», preguntó. Asentí. «Sí, querían saber si aún tengo dinero». Él bajó la cabeza. «Lo siento». «No lo sienta, Daniel. No es culpa suya que los crié tan mal». Durante la tarde, ninguna otra llamada. Solo el sonido de los pasos en el pasillo, los murmullos de los enfermeros, y mi mente repitiendo una pregunta. ¿En qué momento se apaga el amor de un hijo? Porque no sucede de golpe. Sucede con la indiferencia cotidiana, con los silencios, con el «ya te llamo después», con la distancia disfrazada de ocupación. Cerré los ojos y recordé cuando eran niños. Gabriel llegaba corriendo del colegio con los pantalones rotos, y yo lo regañaba entre risas. Laura me ayudaba a cocinar, aunque hacía más desastre que comida. Los gemelos, Santiago y Javier, dormían en mis brazos mientras yo cantaba bajito. Y la pequeña, Mariana, mi luz, mi última hija, la que me decía «mamita linda», incluso a los 15 años. ¿Dónde estaban ahora esos niños? ¿En qué momento dejaron de necesitarme? La noche cayó, y con ella, el cansancio. Daniel volvió, con una taza de té caliente. «No tenía que venir otra vez», le dije. No podía dormir sabiendo que estaba aquí sola.
Se sentó a mi lado, sin hablar. El silencio, esta vez, no dolía. Era un silencio compartido, de respeto y compañía. ¿Sabe, Daniel? Dije después de un rato. Cuando uno cría hijos, cree que está sembrando amor, pero a veces lo que siembra es dependencia, egoísmo o costumbre. Tal vez ellos no sepan lo que tienen hasta que lo pierdan. O tal vez ya lo perdieron, susurré. Esa noche, mientras el hospital dormía, decidí algo que nunca antes me habría atrevido a pensar. No volvería a mendigar cariño. No llamaría más. No esperaría más. No lo sabía aún, pero ese pensamiento sería el inicio de mi redención. Porque el amor, cuando no es correspondido, no muere, se transforma en dignidad. Cerré los ojos con el corazón dolido, pero por primera vez, despierto. Pasaron 5 días, 5 amaneceres iguales, con el mismo olor a hospital, el mismo ruido de pasillos y el mismo hueco en el corazón. Daniel seguía viniendo cada mañana. Me traía panecillos, un termo con café y a veces solo su silencio. Ese silencio amable que me sostenía más que cualquier palabra. Esa mañana, mientras arreglaba mis cosas para el alta, la enfermera asomó la cabeza por la puerta. «Doña Paola», dijo, «tiene visitas». Por un instante sentí un nudo en la garganta. ¿Serían ellos? ¿Mis hijos? Me acomodé el cabello, respiré hondo y respondí. «Que pasen, por favor». La puerta se abrió y allí estaban, 5 rostros que alguna vez fueron mi vida. Laura, la mayor, con su cabello rubio teñido y su bolso caro colgado del brazo. Gabriel, de traje, con el teléfono en la mano y el gesto apurado. Los gemelos, Santiago y Javier, idénticos, serios, impacientes. Y Mariana, la más joven, con gafas oscuras y esa expresión que mezclaba vergüenza y lástima. Por un segundo quise llorar, pero me contuve. No quería que me vieran débil. Ellos ya me habían visto demasiado vulnerable. «Mamá», dijo Laura con tono forzado, «qué susto nos diste». «Sí, mamá», añadió Gabriel guardando el teléfono. «Deberías tener más cuidado. Fue un accidente», respondí. «A cualquiera le puede pasar». «Por eso mismo», interrumpió Santiago, «no deberías seguir viviendo sola». «Es peligroso», añadió Javier. «Tienes que vender esa casa». Mariana, en silencio, bajó la mirada. «¿Vender mi casa?», pregunté con calma. «Claro, mamá», dijo Laura, como si fuera lo más lógico del mundo. «Es grande, vieja, y tú ya no puedes mantenerla. Además», añadió Gabriel, «con el dinero podrías ayudarnos a todos un poco». Esa frase se clavó en mi pecho como una espina. Ayudarnos. No vivir mejor, no cuidarte, no estar cerca de ti. Ayudarlos. Los miré a cada uno, a esos 5 adultos que un día fueron mis niños, mis desvelos, mi razón para existir. Y sentí una mezcla de tristeza y lucidez. Era como si de pronto la venda cayera de mis ojos. No vinieron por mí, vinieron por lo que creían mío. ¿Y si no quiero venderla?, pregunté. Laura suspiró, fastidiada. «Mamá, no seas terca, lo hacemos por tu bien». «Por mi bien», repetí despacio. «Entiendo». Gabriel se levantó, caminó por la habitación como si fuera su oficina. «Podríamos invertir ese dinero, asegurarte una pensión, un lugar cómodo. Y tú administrarías todo, ¿verdad?», pregunté. Él sonrió sin notarlo. «Bueno, sí, sería lo más práctico». No respondí, solo los observé. Su ropa elegante, sus relojes, sus gestos de impaciencia, ni un abrazo, ni una lágrima, ni una flor. Solo palabras frías, medidas, calculadas. Daniel estaba en el pasillo. Lo vi de reojo, mirando por la puerta entreabierta. Sus ojos se cruzaron con los míos y entendí que no hacía falta decir nada. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. «Mamá», dijo Laura finalmente con voz dulce, «no te pongas así. Sabemos que estás cansada. Si quieres, nos encargamos nosotros de todo». «No», respondí firme. 5 pares de ojos me miraron sorprendidos. «¿Cómo que no?», preguntó Gabriel. «No voy a vender mi casa. Y no necesito que nadie se encargue de nada». Santiago bufó, cruzando los brazos. «¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Vivir sola hasta que vuelvas a caerte? Si es así, será mi decisión». «Pero no puedes seguir así», gritó Laura, perdiendo la paciencia. «No tienes a nadie». Sonreí. «Te equivocas». «Sí tengo a alguien». Hubo un silencio incómodo.
Laura frunció el ceño. ¿A quién? Miré hacia la puerta. A alguien que me ayudó cuando ustedes no lo hicieron. El silencio se volvió más denso. Gabriel se acomodó la corbata. ¿Te refieres a ese vecino? ¿Al tal Daniel? Sí. ¿Y ahora confías en un extraño más que en tus propios hijos? Preguntó Mariana, la única que sonaba dolida de verdad. No es que confíe más, respondí con voz serena. Es que él estuvo cuando los necesitaba a ustedes. Nadie dijo nada. Los gemelos se miraron entre sí, incómodos. Laura se levantó bruscamente. Mamá, no queremos discutir. Solo estamos tratando de ayudarte. Lo sé, respondí, mirándolos con calma. Y por eso quiero darles algo. Saqué lentamente mi bolso del cajón, el mismo bolso que me acompañó toda mi vida, con el cuero gastado y las costuras deshilachadas. Lo puse sobre la cama. Ahí está todo, dije, mirándolos uno por uno. Lo que tanto buscan. Laura arqueó una ceja. ¿Ahí? ¿Qué quieres decir? Ábranlo, respondí, con una sonrisa leve. Es suyo. Gabriel fue el primero en acercarse. Desabrochó el cierre con rapidez, como quien abre un cofre lleno de oro. Los demás se amontonaron alrededor. Vi sus rostros expectantes, sus manos impacientes. Y luego, el silencio. Un silencio tan pesado que llenó la habitación entera. Los vi quedarse inmóviles, sin poder decir palabra. Laura se cubrió la boca con la mano. Gabriel dio un paso atrás. Santiago bajó la cabeza. Mariana soltó un suspiro tembloroso. Yo no dije nada, solo los miré. Sabía exactamente lo que habían encontrado, pero no iba a decírselo todavía. No aún, porque a veces el silencio también puede ser una lección. El silencio en la habitación era tan espeso que podía escucharse hasta el tic-tac del reloj de la pared. Mis 5 hijos miraban el bolso abierto con rostros desencajados, como si acabaran de ver un fantasma. Laura fue la primera en romper el mutismo. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó con la voz quebrada. No respondí, solo los observé, saboreando ese momento en el que el tiempo, por fin, les devolvía todo lo que habían hecho conmigo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. Dale me gusta si te emociona lo que estás escuchando, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. Dentro del bolso no había dinero, ni joyas, ni llaves de ninguna propiedad. Solo había 5 sobres de papel, cerrados y con nombres escritos a mano. Uno para cada uno de mis hijos. Las letras temblorosas eran mías. Lo supe por la manera en que la tinta se deslizaba al final de cada palabra, como si cada trazo hubiera costado una lágrima. Ábranlos, dije en voz baja. Laura fue la primera. Rasgó el sobre con impaciencia, sin imaginar lo que iba a encontrar. Sacó una hoja doblada y comenzó a leer en voz alta. Su rostro cambió a medida que las líneas avanzaban. Pasó de la indiferencia al asombro, y del asombro al llanto. Hija mía, cuando eras pequeña, me decías que yo era tu heroína. No lo olvidé nunca. Lo que sí olvidaste tú fue que los héroes también se cansan. Me juraste que cuando crecieras me cuidarías. No espero eso ya, pero sí quería que supieras que, aun con todo lo que me hiciste, te sigo amando. Porque una madre no olvida, pero aprende a callar. Laura dobló la carta lentamente y se la llevó al pecho. Por primera vez en años, la vi llorar de verdad. Sus lágrimas cayeron sobre el piso blanco del hospital, y cada una de ellas fue un pequeño pedazo de la niña que alguna vez fue. Gabriel abrió el suyo con torpeza. Tenía las manos temblorosas. Hijo, te enseñé que el respeto no se compra con dinero, sino con actos. Y tú, sin darte cuenta, me trataste como a una carga. Me dolió más tu silencio que cualquier palabra. Si algún día tienes hijos, ojalá aprendas a escucharlos cuando te digan que te necesitan. Yo lo hice contigo, y tú no estuviste. Gabriel bajó la mirada. Su teléfono sonó dentro del bolsillo, pero no lo atendió. Por primera vez, lo dejó sonar. Los gemelos, Santiago y Javier, se miraron antes de abrir los suyos. Eran idénticos, pero esa tarde se veían completamente diferentes. Uno lloraba en silencio, el otro apretaba los puños con impotencia. Mis hijos, ustedes siempre se tuvieron el uno al otro,
Pero yo no tuve a nadie. Cuando su padre murió, trabajé de noche para que pudieran estudiar. Recuerdo que una madrugada llegué tan cansada que me dormí en la mesa, con la cabeza sobre los libros de ustedes. Y al despertar, me di cuenta de que ninguno me había cubierto con una manta. Esa noche entendí que el amor que no se enseña con el ejemplo se apaga con la costumbre. Mariana, la menor, sostenía su sobre sin atreverse a abrirlo. «Hazlo, hija», le dije con ternura. «Lo escribí para ti también». Sus dedos temblaron al romper el papel. «Mi pequeña, eras mi esperanza. Me abrazabas incluso cuando tus hermanos me hacían llorar. Pero creciste y te uniste a ellos. No te culpo. El amor se contagia, pero la indiferencia también. Si algún día la vida te hace madre, recuerda que no hay dolor más grande que el de una llamada no respondida». Cuando terminó de leer, Mariana se levantó, sollozando. «Mamá, perdóname», dijo entre lágrimas. «No», respondí acariciándole el rostro. «No necesito perdón, solo necesitaba que entendieran». Durante varios minutos nadie habló. Solo se escuchaban los sollozos y el sonido lejano de los pasos en el pasillo. La enfermera, que había entrado sin querer, se detuvo en la puerta, con los ojos húmedos. Entonces Gabriel, aún con la carta en la mano, preguntó: «¿Y el dinero, mamá? ¿Dónde está?» Levanté la vista. «Ah, sí, eso». Metí la mano en el bolso y saqué un último sobre, más grueso que los demás. Estaba sellado con cera roja. «Este es para todos», dije. «Ábranlo juntos». Lo hicieron. Y lo que encontraron adentro no era dinero ni documentos bancarios. Era una copia de un contrato notarial. Gabriel lo leyó en voz alta, pero su voz se quebró antes de llegar al final. El documento declaraba que mi casa, mis ahorros y todo lo que tenía a mi nombre habían sido transferidos a otra persona, Daniel Herrera, mi vecino. El silencio volvió, pero esta vez fue distinto. Una mezcla de incredulidad y vergüenza llenó la habitación. «¿Qué hiciste, mamá?», susurró Laura, pálida. «Lo que tenía que hacer», respondí. «Le dejé todo al único que estuvo cuando ustedes no». «No puedes hacer eso», gritó Gabriel. «Esa casa es nuestra herencia». «No», dije con firmeza. «La herencia no se reclama, se merece». Y con eso bajé la mirada y cerré los ojos. No necesitaba decir más. Ya lo habían entendido. El silencio después de mi última frase fue tan largo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Mis hijos me miraban con una mezcla de asombro, furia y algo más: miedo. Miedo de perder lo que siempre creyeron suyo. Gabriel fue el primero en reaccionar. Golpeó la mesa con el puño cerrado. «Esto es una locura, mamá. No puedes dejarle todo a un extraño». «No es un extraño», respondí con calma. «Es el hombre que me levantó del suelo cuando ustedes no respondieron mis llamadas». Laura se levantó bruscamente de la silla. «¿Estás escuchándote? Nos estás castigando. Por una vez que no atendimos el teléfono». «Una vez», repetí con una sonrisa triste. «¿Solo una vez, Laura?» La miré a los ojos. «¿Sabes cuántas veces esperé tus llamadas los domingos? ¿Cuántas veces cociné tu plato favorito pensando que vendrías?» Ella bajó la cabeza. Santiago intentó intervenir. «Mamá, entendemos que estás dolida, pero no puedes tomar decisiones así». «Ya las tomé», dije. Mariana, la menor, lloraba en silencio. «No hiciste esto por venganza, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «No, hija, lo hice por justicia». Nadie habló durante un buen rato. Gabriel caminaba de un lado a otro, como un león enjaulado. «Voy a hablar con un abogado», dijo fuera de sí. «Esto no puede ser legal». «Es totalmente legal», respondí. «Ya lo verifiqué. Y está firmado, sellado y registrado». «¡Mamá!», gritó Laura. «¡Nos dejas sin nada!». «Les dejo todo lo que me dejaron ustedes: silencio y distancia». Laura apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Santiago y Javier se miraban sin saber de qué lado ponerse. Y Mariana, la más pequeña, se acercó lentamente a mi cama. «Mamá», susurró, «¿de verdad vas a hacerlo?». Le tomé la mano. «Ya lo hice, hija». En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Era Daniel. Traía en las manos una bolsa con frutas y un ramo de flores pequeñas. Al ver la escena, se detuvo, incómodo. «Perdón, no quería interrumpir».
No pasa nada, Daniel, dije con una serenidad que contrastaba con la tensión del aire. Justo hablábamos de ti. Los rostros de mis hijos se volvieron hacia él con una mezcla de desprecio y desconcierto. Gabriel lo miró de arriba a abajo. ¿Así que tú eres el famoso Daniel? Sí, señor, respondió él con humildad. Y no soy famoso, solo un vecino. Un vecino que se aprovechó de mi madre, replicó Gabriel con tono venenoso. Daniel dio un paso atrás, visiblemente incómodo, pero yo hablé antes de que pudiera defenderse. Basta, nadie se aprovechó de mí. Mi voz retumbó en la habitación con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a mí. Daniel no pidió nada, ni una moneda, ni una promesa, solo estuvo ahí. Hizo lo que ustedes no hicieron. Me trató como a una persona, no como a un estorbo. Laura frunció el ceño. ¿Y eso te da derecho a dejarle todo? Sí, respondí sin dudar. Porque el amor no se mide en sangre, sino en actos. Porque quien te levanta del suelo merece más que quien te mira caer. Gabriel bufó, impotente. ¿Sabes qué dirá la gente, mamá? No me importa, respondí. La gente no me llamó cuando estaba tirada en el baño. Santiago se pasó las manos por el rostro. Esto es una locura, repitió. No, hijo, dije suavemente. Lo que fue una locura fue esperar amor de quienes solo veían en mí una carga. Se hizo otro silencio. El tipo de silencio que corta el aire, que obliga a mirar hacia adentro. Mariana rompió a llorar y abrazó mi brazo. Perdóname, mamá. Ya estás perdonada, hija. ¿Y él? Dijo señalando a Daniel. ¿Él qué va a hacer con todo eso? Daniel se adelantó, nervioso. No quiero nada, doña Paola. Solo quise ayudarla. Lo sé, respondí, pero quiero que lo aceptes, porque te lo ganaste, no con favores, sino con humanidad. Mis hijos guardaron silencio. No sabían si gritar o callar. El orgullo los mantenía de pie, pero sus miradas decían lo que sus bocas no podían. Culpa. Me acomodé en la cama y suspiré. No los odio, dije despacio, pero tampoco los necesito. ¿Y nosotros qué se supone que hagamos ahora?, preguntó Gabriel, agotado. Aprender, respondí. Aprender a amar sin esperar herencias, a cuidar sin condiciones, a estar sin pedir recompensa. ¿Y tú?, preguntó Laura. ¿Qué harás con tu vida ahora? Vivirla, dije con una sonrisa tranquila. Quizás por primera vez, vivirla de verdad. Daniel bajó la mirada conmovido. No sé qué decir, doña Paola. No digas nada, le respondí. Quédate a mi lado un rato. Mis hijos recogieron sus cosas sin mirarme. Uno a uno salieron de la habitación. Solo Mariana, la más pequeña, se detuvo en la puerta. Mamá, dijo entre lágrimas, ¿podemos empezar de nuevo algún día? Algún día, tal vez, respondí. Pero no hoy. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero ya no dolía. Daniel se sentó junto a mí y me tomó la mano. ¿Estás segura de lo que hizo?, preguntó. Más que nunca. Ellos no la entenderán. No tienen que entenderme, respondí. Solo tienen que recordarme. Esa noche, mientras el hospital quedaba en penumbra, supe que no había firmado un testamento. Había firmado mi libertad, porque el verdadero legado no está en los bienes que dejas, sino en las lecciones que enseñas antes de irte. Y yo, al fin, había enseñado la más importante, que el amor sin gratitud es un contrato roto y que la sangre sin respeto no vale nada. Volver a casa después del hospital fue como regresar a un cuerpo viejo que ya no me pertenecía. La ambulancia se detuvo frente al portón verde, aquel que mi esposo pintó conmigo una tarde de verano mientras los niños jugaban en la vereda. El sol estaba bajando y la fachada de la casa parecía más pequeña, más callada, como si también hubiera envejecido en mi ausencia. El enfermero me ayudó a bajar lentamente. El aire olía a humedad y lavanda seca. Cuando crucé el umbral, el silencio fue tan profundo que me pareció oír mis propios pensamientos. El reloj del pasillo seguía marcando las mismas horas de siempre, pero ahora cada tic-tac sonaba como una pregunta sin respuesta. ¿Vale la pena seguir viviendo cuando nadie te espera? ¿Le ayudo con las bolsas?, preguntó Daniel, con esa voz suya que nunca alzaba, como si temiera quebrar algo dentro de mí. Claro, hijo. Pásalas al comedor. Lo observé mientras entraba. Sus pasos eran cuidadosos, casi reverentes.
Miraba los retratos en las paredes como quien recorre un museo antiguo. Allí estaban, Laura con sus trenzas en la escuela, Gabriel con su uniforme de fútbol, los gemelos sosteniendo un pastel de cumpleaños, y Mariana abrazada a su padre en su primer día de clases. 5 vidas colgadas en la pared, pero ninguna en mi presente. Daniel dejó las bolsas sobre la mesa y se giró hacia mí. Debe ser duro volver aquí sola. Lo fue al principio, le respondí. Pero hoy, no tanto. Él asintió, sin decir más. Pasamos buena parte del día limpiando, desempolvando recuerdos. Yo le indiqué dónde guardaba las tazas, los manteles, los platos de porcelana que solo se usaban en Navidad. Cada objeto tenía una historia, y mientras hablaba, me di cuenta de que hacía años no compartía mi voz con alguien por tanto tiempo. Daniel escuchaba con atención, a veces sonriendo, a veces mirándome con una compasión tan limpia que dolía. Cuando el reloj marcó las 6, preparó café. El aroma llenó la casa, mezclándose con el de la madera vieja y el polvo removido. Nos sentamos frente a frente, en la misma mesa donde solía cenar con mis hijos. Ahora había solo 2 tazas, 2 silencios, 2 vidas rotas intentando encajar. Gracias por quedarse, le dije, mirando el vapor del café. Gracias por dejarme entrar, respondió él. No todos lo harían, no todos lo merecen, añadió con una calma que me atravesó. Esa frase se me quedó grabada. No todos lo merecen. Porque durante muchos años había creído que el amor era una obligación, que el cariño debía darse sin medida, aunque doliera. Daniel me estaba enseñando lo contrario, que la bondad también debe cuidarse, que el alma no puede seguir entregando sin recibir. Esa noche, ya tarde, salimos al porche. El aire fresco olía a tierra mojada. El jardín estaba descuidado, pero aún florecían algunas hortensias azules. Mi esposo solía decir que las hortensias son flores agradecidas, porque dan belleza incluso a quien las olvida. Las miré con ternura. Mi marido las plantó hace más de 20 años, le conté. Decía que eran el corazón de la casa. Daniel se agachó y tocó una de ellas con cuidado. Entonces su casa todavía late. Nos quedamos en silencio. Las luciérnagas se encendían entre los arbustos y en algún rincón lejano ladraba un perro. El silencio, que antes me pesaba como una piedra, se sentía ahora como un abrigo tibio. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a pasar más tiempo allí. Venía temprano a traer pan del mercado, me ayudaba a regar las plantas y arregló la lámpara del comedor que llevaba años parpadeando. La casa empezó a cambiar, no de aspecto, sino de alma. El aire ya no olía a abandono, sino a pan recién hecho y esperanza. Yo, en cambio, volví a sentirme viva. Cocinaba de nuevo, escuchaba música, me peinaba con cuidado. Una tarde incluso me puse el vestido azul que guardaba desde el aniversario número 40 con mi esposo. Daniel me miró, sorprendido. «Está preciosa, doña Paola». «Gracias», le respondí riendo. Ya era hora de desempolvar a la mujer que vivía aquí dentro. Él me ofreció su brazo, en un gesto que me recordó los viejos tiempos. Caminamos por el jardín como 2 fantasmas que habían decidido volver a la vida. Pero la paz nunca llega sin prueba. Una mañana sonó el teléfono. Era Mariana. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Mamá, ¿podemos hablar?» Cerré los ojos y por un instante el pasado volvió con fuerza. La niña que me abrazaba en las noches de lluvia, la adolescente que me decía «No llores, mami, todo estará bien». Tragué saliva. «Claro, hija, siempre puedes hablar conmigo. Quiero verte», dijo. «Quiero pedirte perdón». Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Daniel, que estaba barriendo la galería, me miró desde la puerta. «¿Todo bien?» «Mi hija», dije con un hilo de voz, «quiere venir a verme». Él sonrió y sus ojos se llenaron de una dulzura que me hizo bien. «Entonces es hora de abrir las ventanas, doña Paola». Que entre la luz. Esa tarde, preparé la casa como si fuera Navidad. Saqué los manteles viejos, encendí una vela en el comedor, cociné el pastel de manzana que a Mariana le encantaba de niña. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la mezcla de miedo y esperanza. Cuando escuché el timbre, sentí que el corazón se me detenía. Abrí la puerta despacio. Allí estaba mi hija, más delgada, los ojos hinchados de llorar. Me miró unos segundos sin decir nada, y luego se lanzó a mis brazos. «Mamá, perdóname, por favor». La abracé tan fuerte
como mis huesos me lo permitieron. Ya estás perdonada, hija. Le acaricié el cabello. No sabes cuánto esperé este momento. Nos sentamos a la mesa, y durante largo rato no hablamos de nada. Solo comimos, lloramos y sonreímos de vez en cuando. A veces, el amor no necesita palabras, solo presencia. Cuando terminamos, ella suspiró. «Los demás están furiosos contigo», dijo con timidez. «Gabriel quiere demandarte». Sonreí con serenidad. «Lo sé, pero yo no estoy de su lado, mamá. Me cansé de vivir con rencor». Le tomé la mano. «Hiciste bien. El rencor es un veneno que se bebe a sorbos lentos». Antes de irse, Mariana miró alrededor. «Esta casa se siente distinta. Porque ahora tiene vida, hija», le dije. «Ya no hay gritos ni reproches, solo silencio». Ella sonrió. «Un silencio bonito». «Exacto, un silencio que no duele». Daniel entró justo en ese momento, con las manos manchadas de tierra del jardín. Mariana lo miró con curiosidad. «¿Tú eres Daniel, verdad?» «Sí, señora», respondió él nervioso. «Gracias por cuidar a mi mamá». Él bajó la mirada. «No la cuidé. Solo le devolví lo que el mundo le quitó. Atención». Mariana se quedó callada unos segundos, y luego, con una sonrisa tímida, le dio las gracias otra vez antes de irse. Después de cerrar la puerta, Daniel se sentó frente a mí. «Fue valiente, ¿sabe?», dijo. «Abrir el corazón después de tanto daño no es fácil». «No soy valiente», le respondí. «Solo entendí que la vida se hace corta cuando uno guarda resentimientos». Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando el murmullo del viento contra las ventanas, pensando en mis hijos, en Daniel, en todo lo vivido. Y comprendí algo que nunca antes había entendido. El amor no desaparece, se transforma. Algunos se alejan, otros llegan, pero el corazón siempre encuentra la forma de seguir latiendo. Los días siguientes fueron tranquilos. Daniel empezó a arreglar la cerca del jardín y yo a escribir de nuevo en mi vieja libreta de tapas marrones. Allí, entre frases torcidas y manchas de tinta, dejaba pequeños fragmentos de lo que había aprendido. Una mañana escribí: «El silencio no es soledad, es la voz del alma cuando por fin nadie la interrumpe». A veces me sentaba frente a la ventana a mirar las hojas caer y sentía gratitud por todo, incluso por el dolor, porque sin él no habría llegado a ese momento. Una tarde, Daniel me trajo un sobre. «Llegó al buzón», dijo. Era de Gabriel. Dentro solo había una hoja. «Mamá, no puedo entenderte, pero tampoco puedo odiarte. Supongo que eso es un comienzo». «Gabriel». Sonreí. Era poco, pero suficiente. Esa noche, mientras Daniel preparaba té, abrí una nueva página en mi libreta y escribí despacio, con letra firme: «La casa de los silencios ya no está sola. Ahora aquí habita la paz. Y donde hay paz, hay amor». Cerré el cuaderno y lo guardé junto a la foto de mi esposo. Luego miré a Daniel, que sonreía sin darse cuenta, y pensé que tal vez la vida no me había robado nada. Solo me había hecho esperar un poco más para devolverme lo que merecía: un amor tranquilo. Los inviernos siempre me han parecido una metáfora perfecta del alma. Todo parece dormido, pero debajo del frío, la vida sigue latiendo. Aquel invierno fue así, silencioso, gris, pero lleno de latidos nuevos. Han pasado algunos meses desde que volví del hospital. Daniel sigue aquí. Viene cada mañana con una sonrisa y un pan caliente. Y aunque nunca lo dice, sé que lo hace para asegurarse de que sigo respirando. Yo le hago café, él me cuenta las historias de su juventud, y a veces, sin darnos cuenta, reímos como dos viejos amigos que comparten el secreto de seguir vivos. La casa ha cambiado. Las risas vuelven a escucharse, las flores vuelven a abrir, y el aire ya no pesa tanto. Incluso los retratos de mis hijos parecen menos tristes, como si también ellos estuvieran intentando perdonarse desde esas paredes. Pero yo sé, aunque nadie lo diga, que mi cuerpo ya está cansado. Hay noches en las que el dolor en los huesos me despierta, y los recuerdos vienen con tanta claridad que me cuesta distinguir entre lo vivido y lo soñado. No me asusta. He hecho las paces con la idea del final, no como una derrota, sino como una despedida amable. Una tarde de lluvia, mientras Daniel dormía en el sillón, abrí mi vieja libreta. Decidí escribir una carta. No para mis hijos, ni para el abogado, ni siquiera para Daniel. La escribí para mí, para la mujer que fui, la que soportó, la que cayó,
la que se dobló sin romperse, esa que muchas veces deseó desaparecer, pero que siempre, por alguna razón, siguió respirando. Querida Paola, lo lograste, no porque hayas vencido a nadie, sino porque no dejaste que el dolor te volviera cruel. Fuiste herida, olvidada y humillada, pero seguiste amando, y aunque los tuyos te dieron la espalda, encontraste familia en un corazón ajeno. Esa es tu victoria, no la de quien acumula herencias, sino la de quien aprende a vivir sin ellas. Doblé la carta y la guardé en la libreta. No pensaba mostrársela a nadie. Era mi manera de cerrar el círculo. Los días siguieron su curso. Daniel insistía en acompañarme al médico, en cocinar, en limpiar. Yo fingía estar más fuerte de lo que estaba. No quería preocuparlo. Había aprendido a disimular el dolor desde hacía muchos años. Hacerlo una vez más no me costaba nada. Una mañana, mientras el sol apenas se colaba por las cortinas, sentí algo distinto. No era dolor, era un cansancio profundo, como si mi cuerpo me pidiera descanso. No quise alarmar a Daniel, así que le dije que iría a descansar al cuarto. Él asintió. «Descanse, doña Paola. Le preparo té cuando despierte». Sonreí. «Gracias, hijo». Cerré la puerta del dormitorio. El aire olía a jazmín, el mismo perfume que usaba cuando era joven. Me senté frente al espejo y observé mi reflejo. El rostro lleno de arrugas, los ojos aún vivos. Por primera vez en mucho tiempo me encontré hermosa. No por lo que veía, sino por lo que había soportado. Saqué del cajón una cajita de madera. Dentro, guardaba unas pocas cosas. Una foto de mi esposo sonriendo, un mechón del cabello de Mariana cuando era niña, un anillo sin piedra y una llave pequeña. Esa llave abría el cajón del escritorio, donde había dejado sobres para todos. 5 cartas, una para cada hijo, y una más, para Daniel. Tomé aire. Escribirlas había sido más difícil que dejarles la herencia. Cada palabra había sangrado. La carta a mis hijos, si están leyendo esto, ya no estoy. No quiero lágrimas ni reproches. Quiero que me escuchen con el corazón, no con la culpa. No les dejé la casa porque no quise castigarlos. Lo hice porque necesitaba enseñarles algo que la vida nunca les mostró, que el amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se da. Yo ya les di todo. Ahora les toca aprender a dar sin esperar. No los odié ni un solo día. Solo esperé demasiado tiempo a que regresaran. Si alguna vez sienten que el mundo los olvida, piensen en mí y recuerden que una madre siempre espera, incluso cuando ya no tiene cuerpo para hacerlo. Lloré al releerla. Las lágrimas mancharon la tinta, pero no importaba. El mensaje estaba ahí. El amor no necesita estar intacto para ser eterno. La carta para Daniel. Daniel, no sé si podré darte las gracias en persona, así que lo hago por escrito. Gracias por llegar cuando nadie lo hizo. Gracias por tratarme con respeto cuando yo ya me sentía invisible. Tú no heredaste una casa, heredaste una historia. Cuídala, no como un lugar, sino como un corazón que aún late entre estas paredes. Si alguna vez dudas de lo que hiciste por mí, mira al jardín. Las hortensias florecen por ti. Doblé la carta con manos temblorosas, la guardé en el sobre y lo sellé con cera roja. Después me acosté. El cuerpo me pesaba, pero la mente estaba en paz. Sentí el aire del atardecer entrar por la ventana, suave, tibio, como una caricia. Cerré los ojos y por primera vez no pensé en mis hijos, ni en el dolor, ni en el tiempo perdido. Pensé en la voz de Daniel diciéndome, «Buenos días», y en el olor del pan caliente por las mañanas. Y así, sin miedo, me dejé ir. La mañana siguiente Daniel me encontró dormida, con una sonrisa. La taza de té aún humeaba sobre la mesa de noche, intacta. Me tocó la mano, pero ya estaba fría. Se sentó a mi lado, y durante horas no lloró. Solo me sostuvo la mano, como si todavía pudiera transmitirme un poco de su calor. Cuando llegaron los hijos, todo estaba dispuesto. El notario los esperaba con los documentos, y Daniel con los sobres. La noticia se esparció rápido, como todo lo que involucra dinero y herencia. Gabriel fue el primero en llegar, con el rostro tenso. «¿Dónde está ella?», preguntó. «En su habitación», respondió Daniel con voz firme. «No la moleste ahora». «Es mi madre», gritó Gabriel. «Sí,
respondió Daniel. Pero yo fui quien la acompañó cuando ustedes no. Laura llegó poco después, con gafas oscuras. Mariana traía los ojos hinchados de llorar. Santiago y Javier en silencio. Cuando vieron el cuerpo de su madre, el orgullo se les quebró en un solo instante. El notario, cumpliendo con la última voluntad, les entregó los sobres. Daniel se retiró al jardín, no quiso presenciar la lectura. Solo se quedó junto a las hortensias, mirando el cielo gris que empezaba a despejarse. Dentro de cada sobre, las cartas que Paola había escrito hablaban por sí solas. Laura cayó de rodillas al leer la suya. Gabriel rompió a llorar sin poder contenerse. Santiago y Javier se abrazaron por primera vez en años, y Mariana, con las manos temblando, encontró una nota adicional dentro de su carta. Mi niña, cuando me abraces en tus recuerdos, no pienses en lo que no hiciste. Piensa en lo que aún puedes hacer. Cuida de tus hermanos. No permitas que el dinero los divida más. Y si alguna vez visitas mi tumba, lleva flores, pero también risas. No quiero llanto, quiero vida. Daniel entró en la casa al atardecer. Todo estaba en silencio. Sobre la mesa del comedor, un sobre con su nombre lo esperaba. Lo abrió despacio. Dentro, además de la carta, había una pequeña llave. Era la del escritorio. Abrió el cajón y encontró algo más. Un título de propiedad con su nombre y una nota al pie. Esta casa ya no es mía, Daniel. Ahora es tuya. No para que vivas en ella, sino para que sigas cuidando su alma. Aquí dejé mi historia, pero también la tuya. Prométeme que seguirás plantando hortensias cada primavera. Daniel lloró por primera vez en muchos años. Se sentó frente a la ventana y miró el jardín. Las flores parecían más azules que nunca, como si el cielo hubiera bajado a descansar entre los pétalos. El funeral fue sencillo, como ella quería, sin discursos, sin coronas costosas, solo un ataúd blanco y un ramo de hortensias sobre la tapa. Los hijos llegaron juntos, en silencio. Daniel permaneció al fondo, con la cabeza gacha. Cuando el sacerdote terminó de hablar, Laura se acercó. ¿Puedo?, le dijo a Daniel. Él asintió. Era su madre. Laura colocó la mano sobre el ataúd y entre sollozos dijo: «Perdónanos, mamá. Llegamos tarde, pero llegamos», Gabriel añadió en voz baja. «Y gracias por no habernos dejado con la mentira de que te bastábamos». Daniel esperó a que todos se retiraran. Solo entonces sacó de su bolsillo un último sobre. Era el que Paola había dejado para aquel momento. Lo abrió y leyó en voz alta, frente al viento, frente a la tumba recién cubierta. «Si estás leyendo esto, Daniel, quiero pedirte un favor. No dejes que esta casa se convierta en un museo del dolor. Llénala de risas, de flores, de gente buena. Y cuando llegue la primavera, abre las ventanas y deja entrar el aire. Ese será mi modo de volver». Daniel dobló la carta y la guardó junto al corazón. Se quedó allí, mirando cómo el sol caía detrás del cementerio. El viento movía las hojas, y durante un instante juró escuchar una voz susurrar su nombre. «Gracias». Un año después, la casa de Paola volvió a florecer. Daniel mantuvo su promesa. Las hortensias crecieron más fuertes, los vecinos venían a visitarlo, y a veces los hijos de Paola también. Mariana lo ayudaba a pintar las paredes, Gabriel le llevaba pan, y Laura, con el tiempo, se quedó algunos días para leerle a sus nietos en el jardín. No hablaban del pasado, no hacía falta. El silencio que una vez fue doloroso, ahora era paz. Una tarde, mientras Daniel regaba las plantas, una mariposa blanca se posó sobre una de las hortensias. Sonrió, miró al cielo y dijo en voz baja: «Ya sé que estás aquí, doña Paola». Y el viento sopló suave, como una respuesta. A veces, la vida no se trata de cuánto recibimos, sino de cuánto somos capaces de seguir dando incluso cuando nadie nos mira. Paola se fue en paz. No con la amargura de quien fue olvidada, sino con la serenidad de quien entendió que el amor no se mide por la sangre, sino por los gestos. Sus hijos aprendieron tarde que el cariño no se compra con regalos, ni se hereda con bienes. Aprendieron que el verdadero legado de una madre no se guarda en un testamento, sino en la huella que deja su bondad en los corazones que tocó. Y Daniel, él sigue allí, cuidando el jardín, abriendo las ventanas, hablándole al aire como si aún pudiera escucharla. Cada primavera,
Las hortensias vuelven a florecer y el perfume que se escapa por las rendijas parece decir: todavía estoy aquí, no con mi cuerpo, pero sí con todo lo que fui. El tiempo curó lo que las palabras no pudieron. La casa de los silencios se convirtió en un refugio de paz, y todos los que entran en ella dicen sentir algo especial, como si el alma de Paola siguiera caminando descalza por los pasillos. Porque al final, eso es lo que somos: historias que se siembran en otros, flores que florecen cuando el alma aprende a perdonar. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Dale like si sentiste que Paola te dejó una lección de vida. Y suscríbete al canal, porque aquí recordamos una y otra vez que el amor verdadero no muere. Simplemente aprende a florecer en silencio. Nunca olvidaré el sonido del tenedor cayendo sobre el plato. Fue un ruido pequeño, casi insignificante, pero en él se rompió todo lo que alguna vez tuve con mi hijo. La cena de Navidad estaba servida, las luces del árbol parpadeaban, y la casa olía a pavo, a romero y a tristeza contenida. Yo había pasado el día entero cocinando para que todo saliera perfecto, como cuando Raúl era niño y corría a abrazarme gritando que era la mejor mamá del mundo. Pero esa noche, frente a su esposa y sus amigos, me miró como si yo fuera una carga. Raúl tomó una cucharada del puré, la probó y frunció el ceño. «¿Qué es esto?», dijo con desdén. «¿Otra vez te equivocaste con la sal?». «Perdón, hijo», respondí bajito. «Quizá me distraje un momento». Él soltó una carcajada vacía, de esas que no tienen alma. «¿Distracción? Mamá, ni para esto sirves ya». Laura, su esposa, sonrió con crueldad y agregó: «Deberías descansar, Susana. Ya a tu edad, mejor dejar la cocina a los que tienen buen gusto». Todos rieron, y fue entonces cuando Raúl, mi propio hijo, escupió el bocado sobre mi plato, se levantó y me dio una bofetada. El silencio fue tan espeso que se podía cortar con el cuchillo que aún sostenía. Yo no grité, no lloré, solo me quedé mirando su rostro, buscando, sin éxito, a aquel niño de ojos brillantes que me pedía un beso antes de dormir. En su lugar había un hombre duro, ciego, vacío. Respiré hondo, tomé mi abrigo y con la voz más serena que encontré, dije: «Feliz Navidad, hijo», y salí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. La noche estaba helada. La nieve caía con lentitud, cubriendo las calles vacías. Caminé sin rumbo, con el corazón latiendo despacio, sintiendo que algo dentro de mí acababa de morir. No era solo el amor de madre, sino la esperanza. Cada paso me alejaba de la casa donde había entregado mi vida, mis años, mis manos. Recordé la primera Navidad sin su padre. Raúl tenía apenas 9 años. Yo trabajaba doble turno para comprarle un pequeño tren de madera. Lo pinté de rojo y lo envolví en papel dorado. Cuando lo abrió, me abrazó tan fuerte que casi no pude respirar. «Algún día te devolveré todo esto, mamá», me dijo. Yo le creí, pero los años pasaron y la vida fue transformando su dulzura en rabia. A los 17 empezó a avergonzarse de mí, de mi ropa sencilla, de mis manos gastadas de tanto trabajar. «Eres demasiado pobre, mamá», me dijo una vez. Yo solo respondí: «Pobre no es quien tiene poco, hijo. Pobre es quien olvida de dónde viene». Él me dio la espalda y nunca volvió a mirarme igual. Esa noche, mientras caminaba entre la nieve, pensé en cuántas veces había justificado sus gritos, sus olvidos, su indiferencia. «Está cansado», me decía. «Tiene problemas en el trabajo», pero ya no podía seguir inventando excusas para el desprecio. Llegué a mi casa poco antes de la medianoche. Encendí una vela y me senté frente al pequeño nacimiento que cada año colocaba en la mesa. El niño Jesús estaba allí, envuelto en una manta vieja. Lo miré y susurré: «Perdóname si fallé, Señor». Tal vez lo amé demasiado. Las lágrimas que no derramé frente a Raúl, las solté en silencio esa noche. No eran lágrimas de rabia, sino de agotamiento. Tenía 69 años, las manos marcadas por los años, la espalda curvada por la vida, y un corazón lleno de recuerdos que dolían más que las arrugas. Mientras el reloj marcaba las 12, escuché fuegos artificiales a lo lejos. Las familias se abrazaban, brindaban, reían. Yo solo apagué la vela y murmuré: «Feliz Navidad, Susana,
estás viva, eso basta. Me acosté, pero no dormí. A cada sonido en la calle, imaginaba la voz de Raúl llamándome, pidiéndome perdón, pero el perdón no llegó, ni esa noche, ni las que siguieron. A la mañana siguiente, la casa estaba fría, pero la soledad ya no me asustaba. Me preparé un café y miré por la ventana el jardín cubierto de escarcha. Las rosas que había plantado el verano anterior seguían en pie, marchitas pero firmes. Así tengo que ser yo, pensé. Aunque el invierno sea cruel, debo resistir. A lo largo del día, el teléfono sonó varias veces. Eran mensajes de vecinos, de amigas de la iglesia. Nadie sabía lo que había ocurrido. Yo no conté nada. ¿Cómo se explica que un hijo escupa sobre el plato de su madre? ¿Cómo se cuenta algo que ni siquiera uno puede entender? Guardé silencio. Esa fue mi forma de proteger lo poco que quedaba de él en mí. Por la tarde me senté a tejer. Mis manos temblaban, pero el movimiento me calmaba. Recordé cuando tejí su primer suéter azul, cuando tenía 6 años. Raúl odiaba el frío y siempre buscaba mi abrazo. Ahora, ese mismo niño me había dejado el corazón helado. Cerré los ojos y me prometí algo. No volvería a pedirle nada, ni una llamada, ni una disculpa, ni un abrazo. El amor, cuando se fuerza, se marchita, y yo ya había dado todo. Esa noche encendí la estufa y calenté una sopa para una sola persona. Mientras comía, me miré al espejo del comedor. La mujer reflejada allí no era débil, como Raúl decía. Era una mujer cansada, sí, pero viva. Una mujer que había amado hasta sangrar y que aún tenía fuerza para seguir. No sabía entonces que el destino ya estaba preparando el giro más inesperado, que la vida, tan sabia como cruel, pondría a Raúl de rodillas frente a mí y que, en el mismo lugar donde me humilló, aprendería lo que significa ser hijo. Pero eso lo entendería una semana después. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo parecía tener el mismo color que mi corazón. Me senté frente a la ventana, con una manta sobre las piernas, mirando cómo la nieve cubría los árboles del patio. Todo estaba tan silencioso que podía oír mi propia respiración. En la mesa aún quedaban los restos de la cena que había preparado solo para mí. Un pedazo de pan duro, una taza de café frío y la vela que no tuve fuerzas de apagar. El reloj marcaba las 9 cuando me di cuenta de que no había dormido nada. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía repitiendo la escena una y otra vez. El sonido del bofetón, las risas, la mirada vacía de Raúl. Era como si mis recuerdos se hubieran convertido en cuchillos. A lo largo de los años había soportado muchas cosas. Su indiferencia, sus palabras crueles, sus largas ausencias. Pero lo de esa noche fue diferente. No era solo una falta de respeto. Fue una declaración, una forma de decirme que ya no me veía como madre, sino como una sombra molesta. Me levanté despacio, caminé hacia la cocina y puse a calentar agua. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer la tetera. Tranquila, Susana, me dije en voz baja. Eres fuerte. Has sobrevivido a cosas peores. Y era cierto. Sobreviví a la muerte de mi esposo, a las deudas, a los inviernos sin calefacción, a los años en que trabajaba 3 turnos para que Raúl pudiera estudiar en la universidad. Cada sacrificio lo hice con amor, convencida de que él algún día lo entendería. Pero no fue así. El agua comenzó a hervir. Serví una taza de té y la sostuve entre las manos, buscando en el calor un consuelo que no llegaba. En la radio sonaba un villancico, pero en mis oídos se oía como una burla. Apagué el aparato y el silencio volvió a ocuparlo todo. Me acerqué a la cómoda del pasillo. Sobre ella, una foto de Raúl de niño. Tenía unos 7 años y en la imagen estaba abrazándome con fuerza, su cara sucia de helado y su sonrisa llena de vida. «Te amo, mamá», había escrito él en la parte de atrás. Pasé los dedos sobre las letras temblorosas y sentí cómo las lágrimas empezaban a caer, silenciosas, sin permiso. «¿Dónde quedó ese niño, Dios mío?», susurré. «¿En qué momento dejó de quererme?». El teléfono sonó, sobresaltándome. Corrí a contestar, con una absurda esperanza de que fuera él. «¿Raúl?», pregunté con la voz entrecortada, pero no. Era doña Elvira, mi vecina. «Susana, te vi anoche salir muy tarde». «¿Estás bien, querida?». Tragué saliva antes de responder. «Sí, Elvira. Solo necesitaba caminar un poco. Pasa por mi casa más tarde, ¿sí? Te haré chocolate caliente. Hace demasiado frío para estar sola». Asentí,
aunque ella no podía verme. Colgué y me quedé mirando el teléfono, deseando que volviera a sonar, pero esta vez con la voz de mi hijo. El día transcurrió lento. El invierno parecía no tener fin. A media tarde, comencé a sentir un dolor leve en el pecho. Pensé que era solo cansancio, pero con cada hora se hacía más fuerte. Tomé una pastilla y me recosté. El cuerpo me pesaba, como si cada recuerdo me aplastara los huesos. Cerré los ojos y viajé al pasado. Vi a Raúl adolescente, lleno de rabia, gritando que no quería vivir en una casa de pobre. Vi mi rostro, cansado, tratando de explicarle que el dinero no lo es todo. Pero él ya no escuchaba. Desde que su padre murió, algo dentro de él se quebró. Empezó a odiar lo que éramos, lo que yo representaba: esfuerzo, trabajo, humildad. Yo creía que el tiempo curaría esa herida. No supe que la haría más profunda. Me despertó el timbre de la puerta. Era doña Elvira, con una olla entre las manos. «Te traje sopa, vecina», dijo con una sonrisa cálida. «Huele a casa, ¿verdad?». Asentí, intentando sonreír. La invité a pasar y nos sentamos a comer. Ella me observó en silencio, como si adivinara que algo andaba mal. «¿No quieres contármelo, cierto?», preguntó con dulzura. Negué con la cabeza. «No quiero hablar de él», susurré. «A veces callar también enferma, Susana». No respondí, solo bajé la mirada y seguí comiendo. Después de que se fue, el silencio volvió a llenarlo todo. Encendí una vela y recé. No pedí por mí, pedí por Raúl, por su alma, por su corazón, por la rabia que lo consumía. Pedí que algún día la vida le enseñara el valor de una madre, aunque yo ya no estuviera aquí para verlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el dolor en el pecho regresó. Me asusté. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía a quién. Así que me senté en la cama, cerré los ojos y respiré hondo. Me dije que si esa era mi última noche, quería irme en paz. Pero el destino no había terminado conmigo. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, sentí una calma extraña. Una voz interior me susurró: «Aún te queda algo por ver». Y no supe por qué, pero lo creí. Durante los días siguientes, traté de seguir mi rutina. Regué las plantas, cociné lo justo, me envolví en mis recuerdos. A veces salía al jardín, donde el hielo brillaba bajo el sol débil de enero. Era hermoso y triste al mismo tiempo, como mi vida. Una tarde, vi a un grupo de niños jugando con la nieve. Uno de ellos tropezó y al levantarlo, su madre lo abrazó y le limpió el rostro con ternura. Esa imagen me rompió el alma. Recordé cuando Raúl era pequeño y yo hacía lo mismo. Recordé sus risas, su olor, su inocencia, y me prometí que si algún día me necesitaba, estaría ahí. Aunque él me odiara, aunque me hubiera escupido en la cara, aunque el mundo entero dijera que debía olvidarlo. Porque una madre no deja de ser madre por la ingratitud de un hijo. Solo aprende a amar desde la distancia. No sabía entonces que el invierno que sentía en el alma era solo el preludio de algo más grande. Una semana después, una llamada rompería mi silencio. Y con ella, la vida me pondría frente al mismo hijo que me había humillado, pero esta vez con los papeles cambiados. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Ese sonido me arrancó del sueño ligero en el que flotaba desde hacía días. Por un momento creí que era una ilusión, una de esas llamadas que una madre imagina cuando la soledad le pesa más que el silencio. Pero no. El timbre seguía allí, insistente, casi desesperado. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían. El pecho me pesaba. «¿Sí?», dije con voz ronca. Al otro lado, una voz desconocida. «¿La señora Susana Martínez?». «Sí, soy yo. Le llamamos del Hospital San Gabriel. Tenemos registrado a un paciente de nombre Raúl Martínez. Usted figura como contacto de emergencia». Sentí que el aire se me escapaba. «¿Raúl? ¿Mi hijo? ¿Qué pasó?». «Fue ingresado anoche. Está estable, pero necesitamos que venga cuanto antes». El teléfono casi se me cayó de las manos. Estable. Esa palabra me asustó más que cualquier otra. Me vestí sin pensar, con la misma ropa de casa, el abrigo viejo y una bufanda de lana que aún conservaba el olor de la última Navidad que pasamos juntos. El camino al hospital fue un viaje dentro de mí misma. El viento cortaba el rostro. El cielo estaba gris y cada paso me acercaba al hijo que me había escupido en la cara. No sabía si llorar o rezar. Solo recordaba su voz, aquella mezcla de desprecio y dolor que aún me taladraba el alma.
En la entrada del hospital, el guardia me miró con compasión. ¿Viene por el señor Raúl Martínez?, preguntó. Asentí. Cuarto piso, habitación 408. El ascensor subía lento, y con cada número que cambiaba, mis manos temblaban más. Cuando la puerta se abrió, sentí el olor a desinfectante y el zumbido constante de las máquinas. El pasillo estaba en silencio, solo se oía el eco de mis pasos. Al llegar a la habitación, vi a mi hijo. Estaba pálido, delgado, con una mascarilla de oxígeno cubriéndole la mitad del rostro. Su cuerpo, antes fuerte y erguido, ahora parecía un niño perdido en una cama demasiado grande. Me quedé en la puerta unos segundos. Quise correr a abrazarlo, pero mis piernas no respondieron. Era una mezcla extraña de amor, miedo y algo que se parecía al perdón, pero aún no lo era. Una enfermera se me acercó. ¿Es usted la madre? Asentí sin poder hablar. Su hijo llegó con una infección respiratoria severa. Al parecer, no había ido al médico durante semanas. La fiebre casi lo consume. Si no hubiera llegado anoche, no estaría aquí. ¿Va a recuperarse?, pregunté con un hilo de voz. Es probable, pero necesitará cuidados y paciencia, mucha paciencia. Cuando la enfermera se fue, me quedé sola con él. Caminé hasta la cama, despacio, temiendo que al tocarlo se desvaneciera. Le tomé la mano. Estaba fría. Mi hijo, el mismo que me había abofeteado una semana atrás, dormía con la misma expresión que tenía de niño cuando tenía fiebre. Y en ese instante, todo el dolor se mezcló con un recuerdo. Volví a verme en aquella vieja casa de adobe, hace más de 30 años. Raúl tenía 8. Había llegado del colegio empapado por la lluvia, temblando. Pasó la noche con fiebre, y yo estuve a su lado sin dormir, cambiando las toallas frías sobre su frente. Cada vez que se despertaba me decía, «No te vayas, mamá». Y yo respondía, «Nunca, mi amor, nunca me voy a ir». Acaricié su rostro dormido. Había arrugas nuevas en su frente, marcas de cansancio que no conocía. Pensé en lo que la vida hace con nosotros, cómo nos deforma, cómo nos arrastra lejos de quienes fuimos. De repente, escuché pasos. Era Laura, su esposa. Entró con gafas oscuras, el cabello desordenado y una expresión que mezclaba vergüenza y desdén. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja. «Me llamaron del hospital», respondí con calma. «No pensé que vendrías después de lo de la cena. Soy su madre». Ella suspiró, nerviosa. «No sé si te dijo, pero estamos separados. Se quedó sin trabajo hace un mes. Yo ya no podía seguir cargando con todo». La escuché sin decir nada. Laura bajó la mirada. «No me siento bien estando aquí», dijo finalmente, y se marchó. Y entonces lo entendí. Mi hijo estaba solo, solo como yo lo había estado. Solo, enfermo, roto, arrepentido. Me senté junto a su cama. Le tomé la mano otra vez y murmuré, «Estoy aquí, Raúl. No te preocupes, no te dejaré». Esa noche me quedé a su lado. Le limpié el sudor, le mojé los labios y cuando la fiebre subió, llamé a la enfermera. Pasé horas mirándolo dormir, escuchando el ritmo de las máquinas. Era un sonido hipnótico, casi un latido compartido. Entre la oscuridad del cuarto me descubrí rezando en voz baja. «Dios mío, no te lo lleves todavía». No así, no sin haber entendido lo que hizo. A las 3 de la mañana abrió los ojos un instante. Me miró sin reconocerme. «¿Mamá?», susurró apenas audible. «Sí, hijo, soy yo». Una lágrima rodó por su mejilla. «No puede ser», dijo antes de volver a dormirse. Sentí un nudo en el pecho. Era la primera vez en años que me llamaba mamá, sin rabia, sin sarcasmo, sin vergüenza, solo con esa voz temblorosa que tienen los que se arrepienten sin palabras. Al amanecer, el médico me informó que su estado era grave, pero controlado. Tenía que quedarse internado varios días y necesitaban a alguien que lo acompañara. «Puedo quedarme», dije sin dudar. El doctor me miró con respeto. «No todas las madres lo harían, después de lo que pasó. No todas las madres aman igual», respondí. «Pero yo no sé amar de otra forma». Salí al pasillo, exhausta. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, iluminando el suelo con tonos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña. Era como si el universo me estuviera dando una oportunidad, no de volver al pasado, sino de cerrar la herida. Me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba. En mi mente solo había una certeza. Las manos que un día criaron no olvidan cómo cuidar,
incluso cuando el corazón está roto. Y mientras lo pensaba, una lágrima se deslizó por mi mejilla, tibia, serena. No era de tristeza, era de amor, del amor más antiguo y más inexplicable que existe, el de una madre que, aún traicionada, sigue esperando que su hijo vuelva a casa. El tercer día en el hospital fue el más duro. Raúl no despertaba. Su cuerpo se hundía entre las sábanas como si el peso de la culpa lo arrastrara hacia el fondo. El doctor me explicó que su infección había complicado los pulmones, que necesitaban esperar, tener fe. Fe, yo la había perdido hace tiempo, pero por él la busqué en los rincones más escondidos de mi alma. Las horas se hicieron eternas. Yo me quedaba junto a su cama, en silencio, mirando las luces de los monitores, escuchando ese pitido que marcaba el ritmo de la vida. De vez en cuando, las enfermeras entraban a revisar los sueros, me miraban con respeto. Algunas me ofrecían café, otras solo me daban una palmada en el hombro. Sabían, sin preguntar, que aquella mujer de pelo blanco y ojos tristes no se movería de allí. El cuerpo de Raúl estaba cubierto de cables, pero su rostro se veía tranquilo, casi inocente, y fue inevitable recordar su infancia. Las noches en las que me pedía un vaso de agua solo para que no apagara la luz, las veces que me decía, «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa con vista al mar». Yo sonreía, y él, con su voz de niño, prometía, «No vas a trabajar nunca más». No sabía que la vida cumpliría su promesa, pero de una manera tan cruel. Una tarde, mientras le pasaba una toalla húmeda por la frente, entró el doctor. «Doña Susana», me dijo, «su hijo ha respondido mal a la medicación. Su cuerpo está débil, pero no vamos a rendirnos». «No lo hagan», susurré. «No se rindan, por favor». Salió de la habitación dejándome con ese silencio pesado que se siente cuando la muerte ronda cerca. Me arrodillé junto a la cama y recé. No recé para que viviera. Recé para que entendiera, para que, si sobrevivía, comprendiera el valor de una madre, de una casa, de un plato de comida, de una mano que limpia tu frente sin esperar nada a cambio. Al caer la noche, la fiebre subió. Raúl comenzó a murmurar en sueños. Su voz era débil, casi infantil. «Mamá, mamá, no te vayas». Se revolvía en la cama, respirando con dificultad. Corrí a llamar a la enfermera. Le inyectaron un calmante y su cuerpo se relajó. Me quedé sosteniéndole la mano. Esa mano que un día me empujó, ahora se aferraba a la mía como si de eso dependiera su vida. Y tal vez dependía. Cerré los ojos y sentí que el tiempo se detenía. En aquel cuarto de hospital, yo no era una anciana ni él un hombre adulto. Éramos solo dos almas rotas, madre e hijo, buscando el camino de regreso al amor. A la mañana siguiente, me quedé dormida en la silla. Soñé con él, de niño, corriendo hacia mí por un campo lleno de girasoles. En el sueño, me abrazaba y me decía, «Perdóname, mamá». Me desperté llorando. Era un sueño, sí, pero sentí que algo en él había cambiado. Al mediodía, una enfermera entró con un sobre. «Señora, esto lo dejó la esposa de su hijo», me dijo. «Dijo que ya no volverá». Tomé el sobre con las manos temblorosas. Adentro había un anillo y una nota. «Susana, lo intenté. No pude con él. Siempre fue duro. Siempre quiso más. Espero que usted lo cuide. Yo ya no puedo». No sentí rabia. Sentí pena. Pena por ella, por él, por mí, por todos los que creemos que el amor se mide en fuerza y no en ternura. Guardé el anillo en mi bolsillo y volví a su lado. Le hablé al oído, aunque no sé si me escuchaba. «Raúl, hijo mío, todo lo que soy te lo di. No quiero que te mueras sin entender que aún te amo». Una lágrima suya resbaló por la mejilla, y supe que, de alguna forma, me había oído. Las noches siguientes fueron iguales. Fiebre, silencio, oraciones. Cada día yo envejecía un poco más, pero también me fortalecía. Había pasado del dolor al perdón sin siquiera darme cuenta. Ya no quería venganza ni arrepentimiento. Solo quería verlo abrir los ojos. Una madrugada, mientras el hospital dormía, salí a caminar por el pasillo. Necesitaba aire. El viento que entraba por las ventanas olía a invierno y desinfectante. A lo lejos, escuché un llanto. Era una mujer joven abrazando a su madre enferma. Por un momento las envidié. Ellas aún tenían tiempo. Regresé al cuarto y me senté otra vez junto a Raúl. Acaricié su frente, despacio. Le hablé como cuando era niño. «Estoy aquí»,
Mi vida, ya no tienes que tener miedo. El monitor emitió un pitido más lento. Mi corazón se detuvo por un segundo. Llamé a gritos a la enfermera. Ella corrió, revisó las conexiones, ajustó el suero. El doctor llegó de inmediato. «No se rinda, por favor», le rogué. Me apartaron suavemente. Durante unos minutos que parecieron eternos, todo fue ruido, órdenes, pasos, máquinas, y luego un silencio total. El doctor se volvió hacia mí. Lo estabilizamos. Está muy débil, pero respira. Sentí las piernas flaquear. Me senté en el suelo y lloré, no de miedo, sino de alivio, porque entendí que el castigo de Raúl no era la muerte, era la vida que le obligaría a despertar en un cuerpo frágil, en un hospital donde solo su madre lo esperaba, la vida que le devolvería, poco a poco, todo lo que él me había hecho sentir, el abandono, la impotencia, la vergüenza. El verdadero castigo no siempre llega con truenos ni con gritos, a veces es invisible, y en su silencio enseña más que 1000 palabras. Pasaron los días. Raúl comenzó a mejorar. Abría los ojos por momentos, me miraba sin hablar, como si buscara en mi rostro una explicación. Yo le sonreía, sin reproches. El doctor dijo que pronto despertaría del todo. Yo solo asentí. Esa noche, antes de dormir, recé de nuevo, pero esta vez mis palabras fueron distintas. Gracias, Señor, por no quitármelo aún. Gracias por mostrarle que no se puede escupir sobre quien te dio la vida sin que la vida misma te devuelva el reflejo. Apagué la lámpara del hospital y lo miré una vez más. El aire olía a esperanza, y por primera vez desde aquella terrible cena sentí que mi alma empezaba a sanar. El amanecer trajo un silencio distinto. Ya no era el silencio de la soledad, sino ese que llega antes de algo importante. El aire del hospital se sentía más liviano, y por primera vez en muchos días el corazón me latía con calma. Me levanté despacio de la silla, estiré mis piernas dormidas y miré a Raúl. Su rostro ya no tenía la palidez de antes, la fiebre había cedido, y respiraba sin ayuda del oxígeno. Lo observé largo rato, con una mezcla de ternura y dolor. Ahí estaba mi hijo, el mismo que una semana antes me había humillado, escupiendo mi comida frente a todos, y sin embargo, frente a él, no sentía rencor. Sentía compasión, esa compasión que solo nace del amor que no se apaga ni con el desprecio. «Buenos días, mamá», dijo de pronto una voz suave. No era la suya, era la enfermera, que entraba con una bandeja. «Hoy puede comer algo», me explicó sonriendo. «Solo sopa ligera. Si se despierta, ayúdelo a comer despacio». Asentí, agradecida. Cuando ella salió, me quedé sola con él. Le acaricié el cabello, igual que hacía cuando era niño. Sus párpados se movieron. Un leve murmullo escapó de sus labios. «Mamá». Mi pecho se apretó. Era la primera vez en años que esa palabra salía de su boca con dulzura. Me acerqué a su oído. «Estoy aquí, hijo. No te preocupes». Él no respondió, pero una lágrima se deslizó por su mejilla. «Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Durante el día, Raúl permaneció dormido casi todo el tiempo. De vez en cuando se movía, sus labios se curvaban, como si hablara con alguien en sueños. Yo lo observaba en silencio, sosteniendo su mano, y cada movimiento suyo me recordaba al niño que fui perdiendo de a poco con los años. A mediodía, abrió los ojos unos segundos. Sus pupilas parecían confundidas, llenas de preguntas que aún no sabía formular. «¿Dónde estoy?», susurró. «En el hospital, hijo. Tuviste una infección fuerte. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí?». Sonreí con ternura. «Porque soy tu madre, Raúl. Y una madre no abandona, aunque la echen de la mesa». Él me miró con una mezcla de asombro y vergüenza. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Ese llanto fue diferente. No era de dolor físico ni de miedo. Era el llanto de un alma que, por fin, se ve a sí misma. El llanto del niño que aún vivía dentro del hombre, pidiendo perdón sin palabras. Me acerqué y lo abracé con suavidad. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos. Su cabeza reposó sobre mi hombro, igual que cuando tenía fiebre de pequeño. «Shh, tranquilo, hijo», le susurré. «Todo está bien». Lloró largo rato, hasta quedarse sin fuerzas,
Cuando al fin se calmó, le limpié las lágrimas con mis dedos. «Descansa», le dije. «Estás vivo, y eso ya es un milagro». Él cerró los ojos y se quedó dormido, pero el llanto no había desaparecido del todo. Incluso dormido, su pecho subía y bajaba con la respiración entrecortada. Vi cómo, en sueños, movía los labios. Me incliné para escuchar, y lo oí decir: «Perdón, mamá». El alma se me encogió. No podía contener las lágrimas. Me senté junto a su cama, tomé la bandeja de sopa y la coloqué sobre la mesa. El olor era suave, a pollo y verduras. Le mojé los labios con una cucharita. «Solo un poco, hijo. Tienes que alimentarte». Él, medio dormido, abrió la boca obediente, y mientras le daba de comer, me di cuenta de lo irónico que era todo. Una semana atrás, me había escupido la comida con desprecio. Ahora, el destino lo había puesto frente a mí, débil, necesitado, recibiendo de mi mano la misma sopa que antes rechazó. La vida tiene maneras crueles y perfectas de enseñar humildad. Cada cucharada era un acto de amor, pero también de redención, no por él, sino por mí, porque alimentarlo, cuidarlo, limpiarle el sudor, no era rendición, era victoria. Yo no había dejado que el odio me convirtiera en lo mismo que me lastimó. Mientras lo observaba dormir, recordé un invierno de hace muchos años. Raúl tenía 10 y yo acababa de perder el trabajo. No teníamos calefacción y pasamos la noche abrazados bajo una misma manta. Él, medio dormido, me dijo: «Mamá, si tú tienes frío, te doy mi calor. Y si tú tienes hambre», le respondí, «te doy mi parte del pan». Esa fue nuestra promesa, amarnos incluso cuando no tuviéramos nada. Y en esa habitación de hospital, mientras lo alimentaba, comprendí que esa promesa aún vivía, aunque el tiempo la hubiera sepultado bajo capas de orgullo y rabia. El doctor entró en ese momento. «Doña Susana», dijo en voz baja, «su hijo ha tenido una recuperación sorprendente. No todos salen de un cuadro así». «Fue Dios», respondí. Él sonrió. «O el amor de una madre». Cuando el médico se fue, me quedé sola otra vez. Raúl dormía profundamente. Acaricié su frente y con voz apenas audible dije: «Gracias por volver, hijo. Aún estás a tiempo». Apagué la luz del cuarto y me quedé observando la sombra tranquila de su respiración. Afuera, la noche caía. El viento golpeaba las ventanas, pero dentro todo era calma. Me recosté en la silla, cerré los ojos y por primera vez desde aquella maldita cena sentí paz. No la paz de quien olvida, sino la de quien comprende. La vida me había dado una lección que solo el corazón puede traducir. El amor verdadero no exige, no cobra, no se venga. El amor verdadero espera. El amanecer llegó con un tono diferente. No era gris ni triste, como los anteriores. Había una luz cálida colándose por la ventana del hospital, como si el sol también quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Esa mañana, Raúl abrió los ojos. De verdad los abrió. Ya no era un movimiento reflejo ni una mirada perdida. Era su conciencia volviendo al mundo. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca. Me acerqué despacio. «En el hospital, hijo. Tuviste una infección muy fuerte, pero ya pasó lo peor». Me miró largo rato. Su mirada, antes altiva, estaba llena de confusión y miedo. «¿Y tú?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué haces aquí?». Sonreí con ternura, aunque por dentro sentía el temblor de una vida entera. «Vine porque soy tu madre, Raúl, y porque te prometí que siempre estaría cuando me necesitaras». Sus labios temblaron. Intentó hablar, pero no pudo. Las lágrimas le ganaron la batalla. Giró la cara hacia la pared y comenzó a llorar. No dije nada. Solo le sostuve la mano y esperé. El silencio de ese momento fue más elocuente que 1000 palabras. Entre sus sollozos, logré escuchar una frase apenas audible. «Te hice tanto daño». Respiré hondo, buscando calma para responderle. «Sí, hijo, me heriste, pero también me diste motivos para seguir viva». «No lo entiendo», dijo, con la voz rota. «Después de todo lo que te dije, de lo que te hice, ¿por qué no me odias?». Me senté junto a él. Le acaricié el cabello, ese cabello oscuro que tantas veces despeiné cuando era niño. «Porque el odio es una carga muy pesada, Raúl. Y yo ya estoy vieja para cargar con eso». Sus lágrimas no paraban. «Yo no merezco tu perdón, mamá». Me quedé mirándolo en silencio. Era cierto, no lo merecía, pero el amor no funciona con merecimientos.
Funciona con instinto, con fe, con ese lazo invisible que une a una madre con su hijo, incluso cuando el amor duele. Raúl, le dije, no vine a reprocharte nada, vine a cumplir mi promesa. Cuando eras pequeño, una noche de fiebre me dijiste, mamá, nunca me dejes solo. Y yo te respondí, nunca, mi amor. Pues aquí estoy, cumpliendo mi palabra. Él me miró, incrédulo. Su respiración se agitó. Me tomó la mano con fuerza. Yo te escupí en la cara. Lo sé, te abofeté, también lo sé. ¿Y tú? ¿Sigues aquí? Sí, Raúl, sigo aquí. Esa respuesta lo quebró por completo. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar como un niño. Me incliné hacia él y lo abracé. Sentí cómo su cuerpo temblaba, cómo el dolor acumulado durante años salía de su pecho en forma de llanto. Yo también lloré, no por lo que hizo, sino por lo que por fin estaba entendiendo. Durante mucho tiempo, creí que el perdón era una palabra vacía, una idea bonita para los libros y las misas. Pero en ese abrazo entendí que el perdón no es debilidad, es libertad, no para el otro, sino para una misma. Raúl se separó un poco de mí. Sus ojos estaban enrojecidos. Mamá, no tengo cómo reparar lo que te hice. No tienes que repararlo, respondí. Solo asegúrate de no repetirlo. Me miró con desesperación, buscando algo que no sabía cómo pedir. ¿De verdad me perdonas?, dijo al fin. Le sonreí. No te perdono porque lo merezcas, hijo. Te perdono porque te amo y porque quiero irme de este mundo con el corazón limpio. Él bajó la cabeza. Yo pensé que ya no me querías. Eso es imposible. Después de lo de la cena, me sentí vacío, pero no tuve el valor de buscarte. La vida lo hizo por ti, respondí. A veces, hijo, Dios tiene una manera muy extraña de hacernos entender. Nos quedamos callados. El sol seguía entrando por la ventana, iluminando su rostro húmedo de lágrimas. Por un instante, vi en él al niño que fue, al hombre que intentó ser y al hijo que, al fin, regresaba a mí. Le ofrecí un poco de agua. Sus manos temblaban cuando tomó el vaso. No sé cómo seguir, mamá. Empieza por dar gracias. ¿Gracias? ¿A ti? A la vida, respondí, porque te dio otra oportunidad. Raúl respiró hondo, como si por primera vez en años el aire le llegara limpio. Se recostó sobre la almohada y me miró con una mezcla de ternura y culpa. Mamá, ¿tú crees que Dios me puede perdonar? Si yo lo hice, Él también puede, dije sonriendo. El médico entró en ese momento. Doña Susana, su hijo está estable. Si todo sigue bien, mañana podremos trasladarlo a una habitación común. Asentí, agradecida. Cuando el doctor salió, Raúl volvió a hablar. No quiero que te vayas, mamá. Quédate conmigo, por favor. No pienso irme a ningún lado, le respondí, acariciándole la mejilla. Esta vez me quedaré hasta que te cures. Él tomó mi mano, la llevó a sus labios y la besó. Fue un gesto pequeño, pero en ese beso había una disculpa más grande que cualquier palabra, una confesión muda de amor y arrepentimiento. Pasamos el resto del día en silencio, mirándonos de vez en cuando. No hacían falta palabras. Había entre nosotros una nueva forma de comunicarnos, la del alma. Yo le leía salmos en voz baja y él me escuchaba con los ojos cerrados. De vez en cuando, una lágrima se escapaba de sus párpados. Cada una de esas lágrimas era un gracias, un lo siento, un te amo. Al caer la noche, me pidió que apagara la luz. Mamá, dijo con voz cansada, ¿te puedo pedir algo? Claro, hijo. ¿Podrías rezar conmigo como antes? No pude evitar sonreír. Por supuesto. Tomé su mano y comenzamos. Padre nuestro que estás en los cielos. Su voz temblaba, se le quebraba en cada palabra. Pero al final, cuando dijimos amén, me miró y susurró, gracias por no rendirte conmigo. Le acaricié la frente y respondí, gracias a ti, hijo, por volver antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras él dormía, comprendí que había cerrado un ciclo. Ya no era la mujer humillada de la cena de Navidad. Era una madre en paz, con el corazón abierto, con la certeza de haber cumplido su misión. Amar, incluso cuando amar duele. Dicen que la fe no mueve montañas, sino corazones. Y yo lo comprobé en los días que siguieron. Raúl comenzó a recuperarse, lenta pero firmemente. Cada jornada en el hospital era un nuevo pequeño milagro. Un paso más sin dolor, un sorbo más de agua, una sonrisa tímida que aparecía donde antes solo había culpa.
Los médicos estaban sorprendidos. Decían que su mejoría era más rápida de lo esperado. Yo no respondía. Sabía que aquello no tenía explicación médica. Era el poder del arrepentimiento, del amor que sana desde adentro, del perdón que limpia incluso lo que parecía podrido por dentro. El día que le dieron el alta, salimos del hospital caminando despacio. El aire fresco de la calle nos golpeó el rostro, y él se detuvo unos segundos, respirando profundamente. «Huele a vida», dijo, mirando el cielo. «Huele a oportunidad», le respondí. En su casa todo estaba igual, pero también distinto. El mismo comedor donde me había humillado ahora parecía otro lugar, no por los muebles ni por las cortinas, sino por la mirada de Raúl. Ya no había soberbia en sus ojos, solo una ternura nueva, como la de un niño que acaba de aprender a decir gracias. Yo no sabía cuánto tiempo me quedaría allí, pero él insistió. «Mamá, no te vayas todavía. Quiero que esta vez seamos una familia de verdad». Asentí. No por obligación, sino por esperanza. Los primeros días fueron silenciosos. Ambos caminábamos con cuidado, temiendo romper esa paz tan frágil que habíamos construido en el hospital. Yo cocinaba y él, en lugar de sentarse a esperar, me ayudaba. Cortaba las verduras, lavaba los platos y me preguntaba por cada receta. El simple sonido de su voz llamándome mamá bastaba para llenarme el alma. Una tarde, mientras poníamos la mesa, me dijo: «¿Sabes? Siempre creí que demostrar amor era regalar cosas, pagar cuentas, aparentar éxito. Pero tú me enseñaste que el amor se demuestra sirviendo una sopa, quedándose al lado de alguien cuando todos se van». Sonreí sin decir nada. A veces, el mayor elogio que puede recibir una madre es ver que su hijo por fin entendió. Pasaban los días, y cada gesto suyo era una pequeña disculpa. Un «te quiero» disfrazado de ayuda, una mirada de agradecimiento al recibir mi comida, un abrazo sin motivo antes de dormir. El silencio entre nosotros ya no era un muro, sino un refugio. Una tarde, al entrar al cuarto, lo encontré sentado en el sofá, mirando una vieja caja de cartón. «¿Qué es eso?», pregunté. «Fotos», dijo sonriendo. «De cuando era niño». Sacó una y me la mostró. En ella estábamos los dos, él con los brazos alrededor de mi cuello, yo riendo. «Mira», susurró, «ahí todavía te merecía». Le toqué la mejilla con suavidad. «Nunca dejaste de merecerme, Raúl. Solo te olvidaste de ti mismo». Ese día lloramos juntos, sin vergüenza. Porque a veces el llanto no es debilidad, sino el modo en que el alma se limpia para poder volver a amar. Con el paso de las semanas, su cuerpo se fortaleció, recuperó el color, la energía, las ganas, y con ellas, la sonrisa. Esa sonrisa que no veía desde hacía años. La casa volvió a tener música, olor a pan tostado, risas tímidas. Hasta las plantas del jardín, que habían empezado a secarse, florecieron otra vez. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «He pensado mucho en lo que me dijiste sobre Dios y las segundas oportunidades». «¿Y qué pensaste?», pregunté. «Que quiero aprovechar la mía». «¿Cómo?». «Quiero hacer de esta Navidad algo diferente. Quiero que sea solo para ti y para mí». «¿Navidad? Falta poco más de un mes». «Lo sé», respondió, «pero por primera vez quiero celebrarla con el corazón, no con los adornos». Y cumplió su palabra. Los días pasaron y empezó a preparar todo con ilusión. Compró luces, limpió la casa, pintó las paredes, reparó la vieja lámpara del comedor. Cada detalle era una forma de pedir perdón sin decirlo. Verlo trabajar con tanto esmero me conmovía profundamente. Era como ver a mi hijo renacer frente a mis ojos. Llegó diciembre. Las calles se llenaron de decoraciones y el aire tenía ese olor a canela y esperanza que solo existe en esa época. Raúl me llevó al mercado para elegir juntos el árbol. Insistió en cargarlo él solo, a pesar de mis quejas. «Ya cargaste con demasiado tiempo», me dijo sonriendo. «Déjame hacerlo a mí ahora». Esa frase me hizo llorar. Era el hijo que siempre había querido escuchar, el hombre que por fin entendía el peso de sus actos. El 24 llegó envuelto en calma. No había invitados, ni regalos caros, ni música alta. Solo una mesa sencilla, 2 platos, una vela encendida y un plato vacío en el centro. «¿Y ese plato?», pregunté. «Es para el pasado, mamá, para todo lo que te hice sufrir. Hoy cenamos con él, pero solo para despedirlo». No pude contener las lágrimas. Me acerqué y lo abracé con fuerza. «Gracias, hijo», susurré. «Esta es la Navidad más hermosa de mi vida».
Él me sirvió con cuidado, y antes de comer, tomó mi mano. ¿Puedo hacer algo?, preguntó. Claro, quiero bendecir la mesa. Asentí emocionada. Cerró los ojos y dijo en voz baja: Señor, gracias por devolverme a mi madre. Gracias por permitirme reparar, aunque sea un poco, el daño que hice. Y gracias por darme una nueva oportunidad de ser digno de ella. Amén. Yo también recé, en silencio. Gracias, Dios mío, por permitirme ver este milagro. Porque a veces los hijos no cambian cuando los gritas, sino cuando los perdonas. Cenamos entre risas y recuerdos. Hablamos de su niñez, de mi esposo, de las cosas simples que la vida nos había quitado. Era como si el tiempo se deshiciera en nuestras manos y solo quedara el presente. Cuando terminamos, Raúl sacó una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Esto es para ti», dijo con una sonrisa tímida. La abrí con curiosidad. Dentro había una pulsera sencilla, con una placa grabada que decía: «Gracias por no rendirte conmigo». Lo miré a los ojos y entendí que todo valió la pena. Las lágrimas, la soledad, la humillación, la espera. Porque a veces el amor más grande no es el que se recibe, sino el que se da sin condiciones, incluso cuando el mundo te dice que no deberías. Aquella noche, al apagar la vela, supe que el perdón había hecho su obra. El hijo que había perdido por el orgullo, lo recuperé por la humildad. Y la mujer que un día se fue en silencio, volvió con el corazón en paz. Dicen que la vida da vueltas, que lo que sembramos regresa, y que todo lo que el alma entrega, el tiempo lo devuelve multiplicado. Yo nunca lo creí, hasta aquella mañana de enero, cuando desperté con el olor del café recién hecho y la voz de mi hijo llamándome desde la cocina. «Mamá, despierta, el desayuno está listo». Me senté en la cama, confundida, con el corazón latiendo lento, pero feliz. Hacía décadas que nadie me despertaba con esa alegría. Caminé despacio hacia el comedor y lo vi. Raúl, de pie, con el delantal puesto, sirviendo pan tostado y huevos. Cuando me vio, sonrió. «Hoy te toca a ti sentarte», dijo con ternura. «Ya trabajaste demasiado por mí». Me temblaron las manos. Había soñado tantas veces con ese momento, pero nunca imaginé que dolería tanto, no por tristeza, sino por la profundidad del amor. «¿Qué celebramos?», pregunté, con la voz quebrada. «Que estás viva», respondió. «Que estoy vivo, que esta casa volvió a tener alma». Nos sentamos frente a frente. El silencio entre nosotros era suave, no incómodo. Mientras comíamos, lo observé en detalle, el brillo nuevo en sus ojos, la serenidad en su rostro, la manera en que me miraba sin miedo. Era otro hombre, el mismo hijo, pero con un corazón distinto. «¿Sabes, mamá?», me dijo después de unos minutos. «A veces pienso que si no me hubiera enfermado, jamás habría entendido lo que de verdad importa». Asentí en silencio. La vida tiene un lenguaje que solo el dolor traduce. «Durante los días en el hospital», continuó, «soñé muchas veces contigo, pero no eras la mamá de ahora, eras la de cuando era niño. Siempre estabas ahí, cuidándome, y cada vez que te veía, me despertaba llorando». Sonreí. Era tu alma recordándote lo que siempre fuiste. «Amado». Raúl bajó la mirada. «Me siento avergonzado». «Eso significa que aprendiste», le respondí. «Y los que aprenden merecen una nueva oportunidad. Durante mucho tiempo creí que las heridas que me dejó mi hijo jamás sanarían. Pero el perdón tiene un modo misterioso de reconstruir lo que parecía destruido. No borra lo que pasó, pero le cambia el peso a los recuerdos. Donde antes había dolor, ahora hay comprensión. Y donde antes había silencio, hoy florece la paz». Los días comenzaron a transcurrir con una calma nueva. Nos acostumbramos a la rutina. Él salía temprano a buscar trabajo y yo me quedaba horneando pan o cuidando el jardín. Por las noches cenábamos juntos, hablábamos de cosas simples y antes de dormir me abrazaba. Ese abrazo era mi mayor regalo, el abrazo del hijo que volvía a parir, no con el cuerpo, sino con el alma. Una tarde, mientras regaba las plantas, lo escuché hablar por teléfono. «Sí, mamá está bien», decía. «No, no pienso dejarla sola. Ella se queda conmigo». Me asomé y él me vio. Era la señora de Recursos Humanos, me explicó. «Quieren que me mude a otra ciudad por un ascenso, pero no voy a irme». «Raúl, no tienes que quedarte por mí». «No me quedo por culpa, mamá. Me quedo por amor». Sus palabras me estremecieron. Ese día, mientras el sol se escondía, entendí que mi misión estaba cumplida.
Había criado a un buen hombre, no el que soñé, sino el que la vida necesitaba forjar a golpes de realidad. Las semanas pasaron, y con ellas llegó otra Navidad. Pero esta vez fue distinta. La casa estaba llena de luces, el árbol resplandecía, y la mesa tenía 3 platos. El tercero, vacío, seguía allí. ¿Lo dejamos otra vez?, pregunté sonriendo. Raúl asintió. Sí, pero esta vez no para el pasado, sino para la gratitud, para todo lo que aprendimos. Esa noche, antes de cenar, él tomó mi mano y dijo: «Mamá, gracias por devolverme el corazón». No respondí, solo lo miré con lágrimas en los ojos. A veces las palabras sobran cuando el amor ya lo ha dicho todo. Comimos, reímos, recordamos, y al terminar me pidió que lo acompañara afuera. El jardín estaba lleno de pequeñas luces. En el centro había un banco de madera nuevo, con una placa dorada que decía: «Aquí se sentó una madre que nunca se rindió». Me llevé la mano a la boca, sin poder hablar. Raúl se arrodilló frente a mí. «Este es tu lugar, mamá. El lugar que te ganaste con cada lágrima, con cada plato de sopa, con cada noche en vela». Le acaricié el rostro. «Y el tuyo, hijo, está aquí», dije, señalando mi pecho. Siempre lo estuvo. Nos abrazamos. El viento soplaba suave, moviendo las luces como si el cielo aplaudiera. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero sentí que, en ese instante, el universo entero nos perdonaba también. Esa noche, al acostarme, pensé en lo caprichosa que es la vida. Te da golpes que te dejan sin aire, solo para enseñarte a respirar distinto. Te rompe el corazón, solo para agrandarlo, y te quita lo que amas, para devolvértelo purificado. Cerré los ojos y recé en silencio. Gracias, Señor, por dejarme vivir lo suficiente para ver a mi hijo volver. Gracias por recordarme que los milagros existen, aunque tarden, aunque duelan. Y antes de dormirme, escuché la voz de Raúl desde el pasillo. «Te amo, mamá». Sonreí entre lágrimas, porque por fin entendí que el verdadero despertar no es abrir los ojos, sino abrir el corazón. El tiempo me enseñó que el perdón no borra el pasado, pero lo transforma. Hoy, mientras miro el amanecer desde mi ventana, ya no siento rabia ni tristeza, siento paz, porque entendí que cuando el alma perdona, el corazón deja de sangrar. Raúl cambió, y yo también. Ahora desayunamos juntos, reímos de cosas simples y agradecemos lo que tenemos. A veces lo miro y pienso que la vida es sabia. Me quitó todo para devolverme lo que realmente importaba. He aprendido que una madre no envejece cuando cumple años, sino cuando deja de esperar. Y yo volví a esperar. Volví a creer en el amor, en los milagros, en los segundos comienzos. Ya no necesito que el mundo me entienda. Solo necesito saber que amé con todo el corazón, incluso cuando me dolía hacerlo, porque el amor, cuando sobrevive al dolor, deja de ser humano, se vuelve sagrado. Y si algo quiero dejarte con mi historia, es esto: no te rindas con los tuyos, no apagues tu ternura por culpa de quienes te hirieron. El rencor envejece el alma, el perdón la rejuvenece. Y créeme, no hay belleza más grande que la de un corazón en paz. Cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia. Dale like si alguna parte tocó tu alma. Y suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias que nos recuerdan que el amor verdadero nunca llega tarde. Solo llega cuando el alma está lista para perdonar.